Hoy presentamos Memes y Filosofía desde Madrid, España, con nuestros amigos de la Sociedad de Filosofía Aplicada. No te lo pierdas. Hola, ¿qué tal amigos de Filosofafando? El día de hoy tenemos un programa bastante particular. Como se darán cuenta, no estamos en el estudio, estamos fuera del estudio, estamos unos cuantos kilómetros de distancia. Exactamente, porque nos encontramos en Madrid con nada más y nada menos que con nuestros amigos de la Sociedad de Filosofía Aplicada. Particularmente nos encontramos con Guillermo. Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Qué bueno. Y bueno, Guillermo ha sido el encargado de toda la cuestión de las redes sociales, sí. Aunque somos en otros aspectos, hay más compañeros y... Excelente. ¿Y cuántos son? ¿Quiénes hacen la Sociedad de Filosofía Aplicada? La Sociedad de Filosofía Aplicada, en el sentido de aplicada, porque muchas veces surge el debate y nos lo escriben mucho. ¿Qué tenéis de aplicado si ponéis mucha...? Pues primeramente la divulgación, y luego también tenemos una buena cantidad de humor, que a nosotros nos parece indispensable en la cuestión de la divulgación y también de la aplicación incluso de la vida. Pues tenemos en el día a día tenemos a unos 20 personas que colaboran o que están dentro de la sociedad. Eso para la universidad, hacemos ponencias, tenemos pues, algunos cursos que damos en redes sociales, bueno, no solo en redes sociales. Y luego tenemos la tarea del Facebook y del Twitter y de propiamente las redes sociales. Que se puede decir que es la parte más lúdica. Es la parte más lúdica y lo que permite realmente las redes sociales y el Internet, porque luego muchas veces es lo que decíamos. Te dicen, ¿qué hay aplicado en las redes sociales? Bueno, las posibilidades que da, y muchos en el caso el humor y la divulgación, pues son lo único. ¿Se puede decir que ustedes siguen también esa línea que se ha denominado filosofía práctica? Filosofía práctica, incluso algunos diría filosofía más mundana, en el sentido que es volteriano de una filosofía académica y una filosofía más de a pie de calle. Casi todos provenimos de la filosofía y de la academia puramente, con letras mayúsculas, pero queremos dar un pequeño giro, salir de ese encierro Foucaultiano de la academia y también... Sí, eso es importantísimo, ¿no? Porque, bueno, generalmente está ese falso prejuicio, ¿no? Que nos burlamos mucho de ese prejuicio en el primer video que se ve filosofando, uno de los primeros videos que se ve filosofando, el de filosofía para qué, ¿no? Que dice, bueno, es que la filosofía no solamente es para eruditos o sabios, sino que tiene que ser un modo de vida, ¿no? Un modo de vida y tiene que llegar a más gente. Quizás no todo el mundo vaya a acabar algún día leyendo un libro de Kant, pero probablemente todo el mundo acabe preguntándose esas preguntas que se hacía de Kant, que todo sabe, que se puede conocer, ¿Cómo surge esta idea de hacer una sociedad de filosofía aplicada? Es decir, ya nos has dicho que una cosa es en el Facebook, es decir, la parte lúdica, la parte amable, ¿no? La parte que nos despega un poco de la academia, pero bueno, también está la parte de las ponencias, la parte formal, ¿no? Los cursos, tengo entendido que tú ahorita estás haciendo ya tu segunda carrera, que es historia, ya hiciste por ahí un máster, ¿no? Entonces también está esa parte académica, ¿no? Necesaria también es para dar cierto sustento, ¿no? Cierta legitimidad incluso, ¿no? Sí, siempre intentamos marcar esa pequeña diferencia con páginas de puro meme, que por supuesto aplaudimos y nos reímos un montón con ellos, pero siempre intentamos por lo menos una paridad entre el chiste fácil, que tanto a la gente tanto le gusta, pero a la vez tanto defrauda muchas veces a esas personas que son más serias o más puramente académicas. Mucha gente que nos escribe nos dice, ay, antes molabais más, o éramos más chéveres, porque sacábamos mucho más contenido. En realidad no es cierto, nosotros vamos publicando las secciones de puro contenido académico, hacemos antologías de filósofos, de casas de hogares, secciones divulgativas, diccionarios, damos artículos y lo vamos intercalando, las caricaturas de los filósofos históricos, lo vamos intercalando siempre con esos chistes porque atraen a gente y mucha gente nos dice, no, yo es que provengo de la psicología y nunca me había entrado en la filosofía y no me doy cuenta de las implicaciones que tiene con la psicología. Es necesarísimo. Sí, porque... Necesarísimo. Los psicólogos forzosamente tienen que llevar una parte que se llama historia de la psicología y ahí forzosamente regresan a pensar en la clave de los filósofos. Se dan cuenta de que Platón, muchas cosas que están descubriendo ahora las había dicho Platón y esa pues no había caído.
Yo me acerqué a vuestra página porque vi un chiste gracioso de Freud y me he quedado por los contenidos. Y dices, pues eso es lo que se trata. Bueno, déjame confesarte, tal vez tú estés en la misma situación. La forma en que yo me acerqué a la filosofía fue a través de contenidos de este tipo. Es decir, yo primero conocí a un Sabater, primero conocí los libros de filosofía para principiantes, no sé si los conoces, es una colección de Argentina muy amigable, ¿no? Con cómics, etcétera. Entonces, y eso también, fíjate, coincidimos en este punto, filosofando a veces también nos critican, no, es que están bajando demasiado el balón, ¿no? Etcétera. Pero ese es el punto, es decir, a veces se necesita un anzuelo para atraer gente a la y es la delgada línea que separa una cosa y otra, pero hay que saber moverse en esa línea, como decía Platón, es entrar y saber. La cuestión no es saber bajar a recoger a gente, es saber subir, saber bajar, mantenerte en el ratio que te... Exactamente. Sí, que sea un diálogo inclusivo, ¿no? De que esté desde una persona que apenas está iniciando la filosofía, pero también robarle una carcajada a alguien que lleva toda una vida estudiando a Hegel. Y que eso es un reto muy difícil, ¿no? Porque ahorita me imagino a alguien que toda su vida ha estudiado Hegel, pues me lo imagino con cara de Hegel, ¿no? Así. Casi para pillar la peste, como el pobre Hegel. Hay unos amigos además de memes hegelianos, no sé si los... Sí, claro que sí, los conozco. ¿Son mexicanos también ellos? Creo que son mexicanos. Ok, bueno, pues les extendemos la invitación, ojalá que también podamos tener ahí cerquita y son muy buenas. Además parece mentira que una página exclusiva de memes hegelianos haya llegado a tantísima gente. Creo que han pasado los 50.000. Que me gustó mucho que sacasteis fue el de las muertes de los filósofos. Sí, que por ahí nos decían, bueno, es que bizarro, ¿no? Pero bueno, la Real Academia Española no está como sinónimo de raro, ¿no? Pero sí viene a partir del francés, ¿no? Bizarre, ¿no? Entonces, sí, nos han dicho mucho ese video, tanto muy buenos comentarios como muchas críticas, ¿no? Siempre pasa mucho cuando haces este tipo de cosas que intentas llegar a más gente, siempre hay un halo de democratización del saber, pero claro, que mucha gente se mantiene demasiado alto y parece como que repele o que se ha vuelto... Bueno, yo tenía una profesora que decía que no es que la filosofía se hubiera vuelto anacrónica, sino que la filosofía de por sí era anacrónica. Es la famosa frase de Hegel en el derecho, la filosofía del derecho de la lechuza de Minerva levanta el vuelo al anochecer. Hay que volverse necesariamente oscuro o esperar a que las cosas ocurran para poder estudiarlas, o hay que ser un ratón de biblioteca. No, yo creo que se puede, de hecho debe, porque si la filosofía es una cuestión para la vida, no puede volverse un cajón en el que solamente hay antigüedades, no, es una cosa del día a día. Desde luego los autores bien tratados tienes que traerlos, pero ellos mismos se prestan desde una lectura más abierta que muchas veces en la academia o en las universidades no se da. Oye, ¿y cómo surge este rollo de la filosofía aplicada? ¿A quién se le ocurrió un día? Un grupo de amigos dijo, oiga, vamos a hacer esto, o fue algo espontáneo. Bueno, primero vamos a empezar con ponencias, y después alguien compartió un meme, le gustó a la gente y empezamos a subir más. Bueno, en realidad la Sociedad de Filosofía Aplicada tiene bastante más tiempo. Creo que la fundamos, yo estaba a punto de terminar la carrera, o en los últimos años de la carrera. La formó al revés mi profesor del instituto, que es catedrático de filosofía, y él la hizo con su mujer, que también es filósofa, y con una serie de amigos. Y luego los estudiantes que habíamos estado con él, pues lo continuamos y lo retomamos. La cosa del Facebook viene desde hace unos 5 años o algo así, como una vertiente dentro de las posibilidades que intentamos encontrar dónde puede entrar la filosofía, pues lo hacemos. Y en ese sentido Facebook pues ha tenido muy buena acogida. En Twitter también, no tanta, porque bueno, siempre es más periodístico, más... Y bueno, dentro de lo que vendría a ser el núcleo de Sociedad de Filosofía Aplicada hay también periodistas, ha sido alumno de nuestro profesor, que me ha podido estar con nosotros porque está en un estupendo viaje por Portugal. Y bueno, pues lo que decía, una cosa es Sociedad de Filosofía Aplicada, que se fundó en el 2004, y otra cosa es la cuestión del Facebook, que la empezamos creo que en el 2008-2009. Para 5 casi 6 años. Excelente. Y bueno, una pregunta que creo que es obligada, ¿no? Porque siempre me llama la atención, yo cuando descubro que ustedes son de España, digo, bueno, ¿y cómo hacen para entender algunos memes que traen un humor demasiado mexicano a veces, o en otras ocasiones muy latinoamericano? Es decir, ¿le entienden a todos los memes? Sí, los entendemos.
tenemos, sino además es muy sencillo encontrar el paralelismo. Pero a veces hay juegos de palabras, ¿no? Son muy mexicanos. Sí, pero tienden a entenderse. Además, yo creo que hay un intercambio muy cercano, es muy sencillo, no sé, está impregnada la cultura hispana y yo creo que es relativamente sencillo hacerse con el contenido, a no ser que sea una cosa muy puntual, pero es como ahora están de moda todos los chistes del Chapo, de tal, y Sí. es una cosa que todo el mundo está oyendo o está en las redes. Lo bueno de las redes sociales es que está permitiendo un flujo constante entre muchas disciplinas, muchos países, mucha gente, muy diferente, y eso es enriquecedor y es de lo que se trata. Por eso el Facebook, aunque no tenga ese punto realmente de contenido pesado, vamos a hacer una traducción del guión de Platón, o vamos a comentar porque esto si se traduce como un sí o un pero, es otro nivel, pero dentro de ese nivel yo creo que tiene un potencial y un alcance verdaderamente inédito dentro del panorama cultural. Ahora bien, ustedes no solamente se dedican a compartir los memes, sino que también son creadores de memes muy buenos, Sí, por cierto. Es decir, hay memes que se han disparado en el... Hay gente que no le gusta, pero bueno, así es todo, ¿no? Es decir, siempre hay que arriesgar un poquillo. Con las guerras hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Bueno, pero en su mayoría sus memes son un éxito. Siempre tratamos de compartirlos, ¿no? Pues directamente para que vean que es de la sociedad y filosofía aplicada y le den like. Pero bueno, es muy amable. No, al contrario. Y siempre la pregunta que tenemos es ¿qué criterio hay para hacer un buen meme? Es decir, ¿en qué estás pensando cuando haces un buen meme? Estás leyendo, por ejemplo, tal vez un texto y dices, esto embona con el capítulo de Los Simpsons que acabo de ver hace un momento. No, esto embona con Breaking Bad. Y a veces al revés, a veces estás viendo una serie o una cuestión, cosas de sociedad. Me llegan hasta ahora. No, ya me imagino, las notificaciones son de llegar a cada rato, ¿no? A veces, ya vamos, y al revés, a veces estás viendo una serie de televisión y dices, oye, esto me recuerda a Hegel, o estoy viendo Los Señores de los Anillos, mira, esto me recuerda a no sé qué que he estado leyendo antes. Es todo a veces es la labor creativa, ¿no? Es muy importante. Una labor creativa, pero también yo no me quiero meter en el campo de la estética, pero voy a mencionar Merleau-Ponty, ¿no? Tal vez a uno a veces va a tener una ensoñación, ¿no? Cuando uno empieza a pensar en categorías de memes, ¿no? Empiezas a pensar en una ensoñación, insisto, no quisiera entrar en un debate, a ponerle cierto valor estético, ¿no? Que puede ser muy discutible, ¿no? Para decir o no, de encontrar esa pepita de oro en un gran río, ¿no? Pero tal vez sí es un proceso de ensoñación, ¿no? Es un proceso de ensoñación y es a veces también pienso en Giordano Bruno, en toda la teoría de la imagen. Es como todo, es difícil catalogar cómo haces un meme, a veces ya te aparece en una serie de roles de determinados incluso personajes, Hegel, Nietzsche, pero bueno, también incluso el Moscado Coelho, ya sabes dónde van a ellos a salir, ellos mismos han cobrado vida, ya sabes qué papel juegan dentro de ese universo memético que es se vuelve como una fábrica de, necesito a alguien a quien mulear, ¿no? Bueno, tráeme a Coelho, me traigo a Arjona, ¿no? Cuando no sabes, eso son lo fácil. Luego también ves otro chiste en una página que te gusta y también puedes adaptarlo a la filosofía. También luego están los típicos memes ya de corte casi prefabricado, esto sí está muy de moda ok, entonces pon tal y cual, y pones una frase al final, pues estás buscando un autor, te metes en la teoría y dices, bueno, pues Schopenhauer, ¿qué diría de este tal? ¿Qué estaba pensando este hombre misógino y el pobre hombre pues un poquito amargado? Pues va a pensar esto, bueno, pues entonces coges, dices la frase en lenguaje coloquial y luego buscas una cita, a lo mejor el libro en Paricomena o en el mundo de representación, y buscar un paralelismo que te permite ese juego, porque el meme ya está en cierto sentido construido, o eso de nadie es más fuerte que Superman,
¿no? Y descentrando gente que es capaz de resistir. Que es curioso, porque estos movimientos de memes salen a su vez de memes de política o memes de... Tengo muchos memes sociológicos, memes de psicología, memes psicoanalíticos. Que todos en su mayoría son Latinoamérica, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. Es decir, en Latinoamérica siempre somos muy picados en ese sentido, ¿no? Es decir, siempre la burla, ¿no? Por ejemplo, lo del Chapo, ¿no? Esas cuestiones políticas. No hay tema que sea sensible para hacer memes en Latinoamérica. Ningún tema es tema sensible. Es decir, se puede, cualquier tema es susceptible. En materia de memes nada es políticamente incorrecto, ¿no? Es decir, tú puedes ser el siguiente meme, ¿no? Ahí en forma local. Más de uno, ¿eh? Entonces, ahora la siguiente pregunta es, ustedes que están muy cerca de otros países europeos, ¿dónde más se está haciendo eso? Es decir, tal vez, no sé, alguna compañera de Alemania, en Alemania se harán memes. Seguramente se harán memes. De carácter filosófico, claro. Sí, en inglés también hay algunas páginas, pero yo creo que sí, que hay no solamente el latinoamericano, yo creo que es un componente del sentido del humor que tenemos aquí, también tiene mucho en el sur, en España, y yo creo que entra dentro de ese cachondeo que tenemos, esa gracia, que falta. En España quizás falte más que en Latinoamérica, por eso es un estilo ahora de hacer humor, filosofía en este caso, que ha surgido allí. Que déjame confesarte, no me imagino un alemán haciendo un meme de Hegel, ¿no? De Heidegger. No, bueno, lo harán de Ortega o de Ortega, y se burlarán de Ortega, ¿no? Porque ellos son discípulos de Heidegger, ¿no? Sí. En páginas ingleses sí conozco algunas. No, sobre todo en páginas de Estados Unidos, ¿no? En páginas de Estados Unidos sí, por ejemplo, bueno, tenemos algunos amigos como Chris Veritas o, bueno, incluso el grupo Filosofía, que surgió a través de nosotros con un amigo que está en Miami, pero claro, también viene de Latinoamérica, y bueno, es un poco, yo creo que surge por eso, que es un poquito más nuestra forma de entender las cosas. Ahora bien, saliendo un poquito de Facebook, del ambiente de los memes, una pregunta que me da curiosidad por bueno, toda la tradición que se ha hecho a partir de Leopoldo Sea allá en la Facultad de Filosofía, ¿no? Es decir, pensar en claves de la filosofía en México. ¿Hay algún apartado dentro de la carrera de filosofía aquí en España, en la Complutense de Madrid o en alguna otra parte en la que se haya pensado, se esté discutiendo la filosofía en México, la filosofía en Latinoamérica, o sigue aún existiendo todavía ese eurocentrismo, ¿no? Pues tal vez Dussel, que van a compartir muchos meses, saben, ¿no? Que está de Dussel, ¿no? Y de la liberación, etc. Entonces, ¿hay alguna materia, aunque sea optativa, o qué opinas de esa vertiente de filosofía en México? ¿Es de interés para alguien, algún estudiante en España, o aún sigue latiente eso de que allá no se hace filosofía? La cuestión es que hay poco incluso de la filosofía española. O sea, desgraciadamente, griegos y alemanes siguen copando el 95% de los estudios de filosofía, bueno, con algún inglés o algún italiano, no sé verlo, pero se mueven dentro de una vez nosotros hicimos un meme, o una publicación, más bien, no era tanto un meme, en la que era como el balón de oro, o sea, el balón de oro del mundial, o sea, estaba repartido entre 5 o 6 países el 95% de los autores. Incluso el temario de las oposiciones de profesor sigue siendo principalmente coreanos, o sea, españoles creo que aparecen al final del temario en los últimos temas, donde se da y sigue precisamente la filosofía española del siglo XX. Pero aparte de eso hay muy poco, hay una parte de desconocidos, cuando pasábamos por ahí por la iglesia donde se bautizó a Victoria o a autores que no se conocen. Bueno, Victoria es importante, muy estudiado en Latinoamérica, ¿no? Sí, sobre todo a partir de categorías como derechos humanos, etc. Es muy difícil encontrar un profesor que te dé a Victoria, sino a Suárez o incluso a autores que fueron. Bueno, Suárez es importantísimo. Es importantísimo porque se da muy poco, se da casi como un apunte de que Descartes leyó a Suárez, que estuvo impregnado en su pensamiento desde su metafísica y empezó a hacer ese giro, pero es muy complicado encontrar. ¿Pero hay una materia que se llame filosofía en España o algo así? Sí, pero está en cuarto y es una asignatura cuatrimestral, un poco más.
Luego sí que hay una optativa que es el pensamiento latinoamericano. Una pregunta que creo que también es importante hacer, ¿no? En México hemos discutido, incluso hay un programa por ahí que hicimos en el que, bueno, discutíamos pues el papel del filósofo, ¿no? en México, ¿no? Y con mucha tristeza hemos reflexionado que gran parte de la academia se ha dedicado, los filósofos se han dedicado a justificar su propia existencia con base a becas, ¿no? Y estudios que no llegan a gente a pie, ¿no? Es decir, no sé, ponle algún concepto, ¿no? Y ponle y tu filósofo favorito, ¿no? Por ejemplo, la moral para acá, ¿no? Y ahí se pone esa serie de categorías y un libro que sirve, pues, para que te lean 10 o 15 personas, ¿no? Entonces, es algo triste porque, bueno, muchos de los filósofos han justificado la labor del filósofo en vivir básicamente de becas o incentivos a la investigación, ¿no? Y el papel del filósofo, que desde mi perspectiva debe ser un papel activo en la sociedad, un papel reflexivo, un papel de una especie de Zaratustra, ¿no? A veces, es decir, el filósofo creo yo que debe tener un papel central en la sociedad. Pero bueno, te pregunto a ti, ¿cuál es el papel del filósofo en España? Quiero de confesarte que ahora que he estado por Madrid viendo los juveniles, he buscado alguno porque bueno, aquí ponen unos aquí en esta casa, ¿no? Vive un psicólogo, aquí en esta casa vive un dentista, ¿no? Son pequeñas figuritas, ¿no? Para poner en tu casa. Pero no encontré ninguna que dijera aquí en esta casa vive un filósofo, ¿no? ¿Cuál es el papel? ¿Qué están haciendo los filósofos aquí en España? Bueno, los filósofos, el concepto filósofo quizá haya diferenciado. Claro, el maestro en filósofo, el licenciado en filosofía, ¿no? El filósofo como tal, pues quizás es una persona que no está muy alejado de a lo mejor de nuestro concepto de lo que es la academia o incluso de algo que se diga soy filósofo. Desde luego las salidas profesionales son pocas. Muchas veces se dice, no, es que voy a ser maestro o profesor de filosofía. Desde luego es una salida muy linda pero muchas veces hay que saber que, bueno, un filósofo no es solamente un profesor, puede ser un profesor, pero muchas veces compañeros de la universidad siempre dicen, si hubiera querido ser maestro, habría estudiado magisterio, no habría hecho filosofía para acabar de profesor. Muchas veces es una salida que sí, es la que hay, y es quizá la mejor que haya dentro de poder seguir tratando con la filosofía en el día a día, pero el filósofo yo creo que tiene que ser más que un profesor de aula. Puede ser un profesor de aula, pero puede perfectamente no haber elegido la carrera de ser un profesor. En ese sentido, bueno, en el mundo y en la sociedad que estamos. Unas empresas con todo este discurso de empresas socialmente responsables, etcétera, muchos a veces políticos con cierto grado de conciencia, ¿no? A veces hacen llegar, ¿no? De la opinión de filósofos, etcétera, ¿no? Sí, como requisito ser filósofo, pero tienes razón, no hay ninguna plaza especialmente para filósofos que no sea la academia o la investigación, ¿no? Hace poco nos contestaba, habíamos puesto un meme de esto que siempre hacemos una broma, que era de que salía uno diciendo filósofo, dilo tuyo, y salía uno en el Burger King y dice un Whopper doble y una de patatas. Es una broma, en realidad sí que hay salida. Yo creo que los líderes de la sociedad aplicada lo queremos, que realmente los filósofos tienen su hueco. Lo que pasa es que muchas veces no es un hueco tan directo como a lo mejor el ingeniero que acaba de terminar y dice yo soy ingeniero de minas. Claro, si vas a trabajar en una mina o en algo parecido porque eres ingeniero y tu labor es esta. Los filósofos muchas veces lo bueno, lo malo es que tiene que hacer su camino. O sea, eso es una búsqueda incompleta en ese sentido de que precisamente como no vas a tener una salida directa de filósofo, también se te abren muchísimas otras posibilidades. Es el juego ese de la libertad tan real, ¿no? Soy filósofo, ¿qué hago? Bueno, pues vas a hacer donde encuentres tu lugar o donde encuentres realmente que lo que tú has hecho tiene utilidad, y en ese sentido sí que hay, lo que tú has dicho, hay muchas empresas, ya no solamente que busquen por lo social o porque les den una subvención para que metan o que traten determinados temas, sino que yo creo que incluso hay una búsqueda activa de ese tipo de gente un talento diferente que muchas veces también es necesario. Ahora, claro, donde encuentres realmente que lo que tú has hecho tiene utilidad, y en ese sentido sí que hay, lo que tú has dicho, hay muchas empresas, ya no solamente que busquen por lo social o porque les den una subvención para que metan o que traten determinados temas, sino que yo creo que incluso hay una búsqueda activa de ese tipo de gente con un talento diferente que muchas veces también es necesario. Ahora bien, esto te lo pregunto por el viejo debate
platónico acerca de los filósofos en el poder, ¿no? Es bien sabido lo que está pasando aquí. Los filósofos no llegan a Exacto, los ¿verdad? reyes o los reyes se convierten en filósofos. Exactamente, más o menos por ahí va la pregunta, porque bueno, he seguido un poquito, con distancia, ¿no? El tema de Pablo Iglesias, ¿no? Del movimiento Podemos, ¿no? Y que tenía una formación relativamente cercana a la filosofía, ¿no? Sí, es un problema de políticas del campus de Somosaguas, donde siempre ha habido mucho trasvase muy importante. Además creo que no solamente ahora en Podemos, sino incluso los grupos que me han formado en un primer momento las bases de los grupos que luego llegarían a dar estas mareas, estas asambleas, proviene mucha gente de filosofía. Creo que aquí en Madrid ahora mismo en el ayuntamiento pues ha ganado una coalición en la que se encuentra Podemos, en una profesora de la Complutense, y creo que hay bastantes militantes que provienen de mi facultad y de otras facultades de filosofía más. Sí, eso es interesante, ¿no? También en México hay algunos, por ahí algún partido político, ¿no? Morena, en el que, no todos, pero sí alguno por ahí se escapa en el que son académicos con un prestigio notable, ¿no? Estoy pensando ahorita en Jaime Cárdenas, ¿no? De parte del partido Morena, tenemos una diputación, la cual no ganó, pero bueno, a mí me parece que este interés de que personajes con cierto prestigio académico estén posicionándose, ¿no? en la academia, y qué mejor que los filósofos, es decir, tal vez sea el principio de que los filósofos empiecen a colarse por ahí en los... Es interesante, ¿no? Un movimiento que hay que ver también cómo se va desarrollando, porque bueno, muchas veces no se sabe. Claro, sí, siempre, ¿no? Ahora estamos Hay en mucha ilusión, yo conozco mucha gente que está muy metida y que conoce gente y es un momento en el que, bueno, no hay que hacer política, ¿no? No hay que hacer política. Pero es muy interesante, no sé qué otra cosa le quería decir a los fans, que creo que son mutuos, ¿no? Tanto la gente que está filosofando está en la sociedad de filosofía aplicada, claro, con una diferencia como de 200,000 suscriptores ustedes, ¿no? Pero, pero compartimos muchos seguidores, ¿no? Lo cual no... Sí, además nosotros lo que tenemos que decir que, viendo las estadísticas, el primer país donde nos siguen es México, seguido muy cerquita de Argentina y España, pero es México el que más nos tiene. Nosotros estamos muchos filósofos tratando de pensar en claves de la filosofía práctica, ¿no? Es decir, tratar de pensar la filosofía para que, no en términos vulgares de utilidad, sino en términos precisos, ¿no? Es decir, de cómo podemos llevar la filosofía más allá, ¿no? A su máxima potencialidad. Y yo creo en eso que platicamos al principio, de decir, que primero tenemos que empezar con la difusión de la filosofía, es decir, llevarla en términos light, ¿no? Por así decirlo, ¿no? A la gente de aquí, ¿no? Ese es uno de los primeros pasos, muchos más pasos hay, ¿no? Pero es uno de ellos. Sí, tiene que haber una serie de raíces que lleguen a la gente, porque muchas veces desde la academia prácticamente se está poniendo en la puerta. Entonces dicen, no pasar si no eres... eso pasaba en la Real Católica, no pasar si no sabes matemáticas de la materia. Pues aquí es, si no eres un experto conocedor de determinados temas y muy a la perfección, quedas fuera. ¿Y hacia dónde van? Nosotros seguimos prácticamente con la hoja de ruta que tomamos desde hace un tiempo, además de muchísimas secciones, muchísimos proyectos que tenemos pensados, casi anotados en un cuaderno. Vamos a hacer una sección de juegos de lenguaje, vamos a hacer una sección... ahora bien, eso es importante, Guillermo, que, bueno, para los seguidores de Filosofando de la Filosofía Aplicada, es muy padre porque ustedes tienen, padres como White, ¿no? Sí. Tienen secciones de películas filosóficas, tienen secciones de libros filosóficos. Yo tengo ya un screenshot de varios que quiero conseguir, por cierto, voy a regresar a la caricaturas de corrientes, caricaturas... Sí, tiene una sección muy precisa de todo su material, está cuidadosamente seleccionado, que eso es algo admirable. Además es quizá una tarea demasiado compleja. Es una tarea no compleja, pero sí más dura, más difícil de buscar. Las casas, las tumbas, las estatuas, las 200 mujeres, tenemos selecciones de los 101 libros más importantes de filosofía, los manuales más importantes, caricaturas de los 200 filósofos cronológicamente colocados, con un resumencito.
¿Algo más que le quisiera decir a la gente de que Pues te ve en nada, México, a tus muchísimas seguidores? gracias de allí, que pues, ellos son los que hacen que sigamos día a día y que eso nos ha convertido en un trabajo de unas cuantas personas que querían ver unos resúmenes, unas cosas para ellos, y la gente pues lo ha recogido, le ha gustado, lo comparte y parece que bueno, sigue compartiendo y nosotros seguiremos ahí haciendo cositas mientras la gente nos lo demande. Excelente, bueno, pues no se hable más, Guillermo, muchísimas gracias. Te agradecemos a ti, Gracias a vosotros. a los demás de Filosofía Aplicada, por favor enviarles los saludos y el Los cariño regalos por que parte nos han traído de allí. claro que sí, de parte de todos, de Héctor, de Oyel, de todos los que somos filosofanos, Un saludo ¿no? para allá. Siempre muy agradecidos con ustedes, ¿no? Y bien, bueno amigos, pues no me queda más que decirles que se suscriban a Filosofando, por supuesto que le den like a la Sociedad de Filosofía Aplicada, que también tiene en Twitter, y los datos de la Sociedad de Filosofía Aplicada, para los que no conocen, que no creo que sea ninguno de nuestros seguidores, ¿no? Los dejo aquí en la descripción de este video, y bueno, nos vemos en el próximo video de Filosofando. Hasta la próxima.